Ay, sí. Entonces, esta clase, como siempre, va a quedar en el Classroom. Recuerden que yo la subo a YouTube para que esté el link directo al video sin tener que descargarlo. ¿Ya? Así que va a ser fácil para que ustedes lo vuelvan a revisar. Eh, Nos toca revisar hoy día lo que son las preguntas directas e indirectas. Direct, siempre se me olvida el puntero, ahí sí. Direct and indirect questions. Preguntas directas e indirectas. A grandes rasgos, las preguntas directas son las que yo hago para esperar una respuesta específica. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Dónde está el baño? ¿A qué hora abren? Son preguntas directas. Yo busco una información específica al momento de hacerla. Y la pregunta indirecta es que yo hago la misma pregunta, pero de una forma diferente y un poquito más formal y educada. ¿Ya? Entonces, direct questions, preguntas directas. Direct questions are the normal questions that we can ask friends, family members, and people who we know well. Las preguntas directas son las preguntas normales, entre comillas, que le podemos hacer a nuestros amigos, miembros de la familia, ¿cierto? Y personas que conocemos un poco mejor. Hay una suerte como de confianza para preguntar algo muy directo. Por ejemplo, where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? Yo espero una respuesta directa. Por ejemplo, si estoy en la casa de mi amigo por primera vez, voy a la casa de mi amigo. Uy, ¿dónde está el baño? ¿Cierto? La típica pregunta que uno hace. Una pregunta. Momento, ¿Tenés baño? momento, Milla. Levantaron la mano. Muy bien, chiquillos, levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano primero? Creo que fue... Ahí está, Ricardo. La verdadera pregunta es, ¿tiene baño? Pero si es una casa, es obvio que tiene baño. Por eso, pero... no, No, no pasa el que... No, nos falta el que pregunta, ¿tiene baño? sí, en todo caso, nos falta el que pregunta, ¿tiene baño? Y es como lógico. Ahora, eso sí se puede preguntar en algún local, ¿ya? Porque de repente, claro, todos los locales igual tienen que tener baño, pero no todos son para el público. ¿O puedo pasar al baño? No, eso ya sería una pregunta un poquito más indirecta. Si tú ¿Por qué? preguntas derechamente dónde está el baño, es porque necesitas utilizarlo y necesitas la respuesta de dónde está. Pero si está el baño malo o tapado. Te van a responder eso, po. Y tú Ah. dices, hola, oye, ¿dónde está el baño? Uy, mira, sabéis que el baño ahora está malo. Pasó uno antes que tú y lo tapó. ¿Ya? Acostúmbrense, chiquillos, a que se puede levantar la mano aquí para que no hablen todos a la vez, ¿ya? Entonces, eso sería una pregunta directa. Por el contrario, nosotros tenemos las preguntas indirectas, indirect questions, are a little more formal and polite. Son un poco más formales y educadas. We use them when talking to a person we don't know very well or in professional situations, and their form is a little different. Las utilizamos las preguntas indirectas cuando hablamos con una persona que no conocemos muy bien, ¿ya? Donde no hay esa confianza directa. Puede pasar, por ejemplo, que, a ver, un ejemplo muy burdo, con el mismo ejemplo anterior del baño. La primera vez que vas a la casa de tu pololo o de tu polola, no hay confianza con los papás. Entonces tú no puedes preguntar, ¿y dónde está el baño? No. Uno tiene que ser un poquito más recatado. Hay personas que lo hacen igual, ya eso son más directos. Pero para ser un poquito más formal y un poco más educado y ser un poco más respetuoso, uno debería preguntarlo de una ¿Me forma diferente. presta baño? ¿Dónde está el sanitario? ¿Me Ah, prestaría el baño, por no. favor? Fíjense, ustedes siguen haciendo preguntas directas. Suegrita linda, ¿me prestaría su baño? O indirectamente. Ah, tantas ganas de ir al baño que tengo.
No, eso no ¿A es eso se preguntar, refiere? eso es decir algo de forma indirecta. Ahora van a entender por qué. También las podemos usar en situaciones profesionales, ¿cierto? Con alguien que esté en mayor estatus que nosotros, y su forma es un poco diferente. Fíjense. Ay, me pasé, ahí sí. El ejemplo con la misma pregunta anterior es: Could you tell me where the bathroom is? ¿Me podría decir, me podría indicar, podría decirme usted dónde está el baño? ¿Por qué es indirecta? Porque la pregunta no es directamente dónde está el baño, sino es usted. Yo le pregunto a usted si usted puede decirme dónde está el baño. ¿Ya? La pregunta es si puede decírmelo. No es dónde está el baño. Yo quiero saber dónde está el baño. Y si Esa sería anda la pregunta enojada la directa. señora. Esa sería la pregunta directa. Pero con pregunta indirecta, yo le pregunto a la persona si podría ser tan amable de indicarme el lugar físico donde yo podría ir a hacer mis necesidades. Es mucho más formal, es mucho más educada y no es algo tan directo, no es como tan chocante si yo voy en un lado, oye, ¿dónde está el baño? Si no lo conozco, es como, disculpa, ¿me podrías decir dónde está el baño? La pregunta en sí es, obviamente, dónde está el baño, pero yo lo hago como para hacer que, si le estoy preguntando a él, si él es tan amable de decírmelo. Pero lo que yo quiero saber no es si él me lo va a decir, es dónde está el baño. Phrases for indirect questions. Hay frases que se llaman collocations, que son frases establecidas que se utilizan para estos casos, que no hay necesidad de ustedes tener que buscarlas o rebuscarlas, o decir, hoy, ¿cómo puedo decir esto? Sino que ya están hechas. Entonces, después las van a tener en su cuadernito porque les voy a pedir que la anoten. Que son ciertas frases que me indican que yo voy a poder preguntar algo indirectamente con ellas. Por ejemplo, could you tell me? ¿Me podría decir? Could you tell me? ¿Me podría decir? Do you know? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? I was wondering. Me estaba preguntando, a mí mismo, obviamente, yo me preguntaba, estaba preguntando si podría decirme dónde está el baño. Do you have any idea? ¿Tiene alguna idea de dónde está el baño, por ejemplo? I'd like to know, me gustaría saber dónde está el baño. Would it be possible? ¿Sería posible que me dijera dónde está el baño? Is there any chance? ¿Hay alguna posibilidad de saber dónde está el baño? Estas preguntas de acá se llaman preguntas de apertura, ¿ya? O frases de apertura. Son para iniciar la pregunta indirecta. Por lo tanto, independiente de la pregunta que vaya después, estas frases yo las puedo ocupar, ¿ya? Obviamente hay algunas que van más en común con otras. O voy a necesitar otras palabras extra entre la frase de apertura y la pregunta que quiero hacer para poder lograr el sentido correcto. Esto sí lo tienen que anotar en sus cuadernos, porque esto sí o sí es importante que lo tengan para cuando tengan que después hacerme otra tarea mucho más adelante, donde van a tener que escribir igual. ¿Ya? Tenemos los tipos de pregunta, ya, pregunta directa y pregunta indirecta. Esos son los tipos de pregunta. La estructura. La estructura básica tiene que tener algunos o la gran mayoría de estas cosas que están acá. Por ejemplo, WH. Las WH questions son aquellas preguntas que me responden a dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué, quién, cómo. Todas esas preguntas en el inglés se le llaman WH questions porque tienen esa estructura. Luego tenemos un verbo auxiliar. Uy, aquí tengo un error de escritura. Miren, no me había percatado.
Ahí sí. No me había percatado. Auxiliary verb, el verbo auxiliar, ya que muchas veces puede ser el do o el does, ¿cierto? O el did. En otros casos puede ser el verb to be actuando como verbo auxiliar. El sujeto, ya lo que yo necesito saber. El verbo, la acción. Y un objeto, que esto es un complemento que puede ir o no. Por ejemplo, where does he live? La estructura de esta es WH question, verbo auxiliar, sujeto y verbo. No tiene objeto. Pero sí tengo todos los otros elementos. Y el where does he live es ¿dónde vive él? O ¿dónde vive? Estoy haciendo una pregunta. Luego acá, fíjense, acá en la de abajo no tengo la WH, pero empiezo con el auxiliary verb en adelante. Did he go to London? Did, auxiliary verb. He, sujeto. Go, verbo. To London, objeto. O complemento. ¿Él se fue a Londres? ¿Él se fue a Londres? Estoy haciendo una pregunta. Estas mismas preguntas yo las puedo hacer en forma indirecta, donde tengo la opening phrase, las que vimos, ¿cierto?, en la diapositiva anterior. Esta, ¿cierto? Son las frases de apertura, las opening phrases, más el WH word o el if. Aquí me quiero detener un poquitito. El if comúnmente... A ver, el if significa sí, SI, pero no es un sí de respuesta. ¿Ya? Es un sí de... Ay, se me olvidó la palabra. De condición. ¿Ya? Es como un condicional. Es como que yo necesito saber si algo sucede o no. ¿Ya? Estoy dando como opciones. O sea, para eso me sirve el if. Y cuando ustedes utilizan el traductor de Google, como el traductor de Google no sabe y traduce cualquier cosa porque es malo, comúnmente cuando ustedes traducen del español al inglés, cuando ustedes ocupan el sí, les va a aparecer como yes. Y eso está malo, obviamente. ¿Ya? Está malo porque este if es distinto. Y tenemos la WH word, que es obviamente la pregunta, que va a depender mucho de la pregunta como estaba anteriormente planteada. Y la forma afirmativa de la pregunta. Aquí se empiezan a complicar un poco. Es la forma afirmativa de la pregunta, o sea, sin el auxiliar, que después también lo voy a explicar. Fíjense, la misma pregunta que tenemos acá. Where does he live? ¿Dónde vive? Si yo lo hago de esta forma, yo lo digo con opening phrase, can you tell me? ¿Me puedes decir? Y luego yo escribo where he lives. Fíjense que ahí es distinto. Lo que yo hice fue quitar el auxiliar y el verbo dejarlo en forma afirmativa. Le agrego la S, porque es tercera persona acá. Le agrego la S. ¿Por qué se fue la Nadia? Porque no la saludé a lo mejor. La otra pregunta, did he go to London? Él se fue a Londres. Yo lo empiezo con una opening phrase. Do you have any idea? ¿Tienes alguna idea? If, si he went to London, él se fue a Londres. ¿Tienes alguna idea si se fue a Londres? ¿Qué les pasa a los chiquillos con la conexión? Se les está yendo. Bueno, no importa, lo bueno es que va a estar en video. Profe, Oh, para hacer trabajo tenemos que ocupar ese como traductor que mandó al Claro. es un diccionario. Es un diccionario. Lo que está en la plataforma es un diccionario. El diccionario que siempre les recomiendo. Pero no sirve para traducir las palabras, ¿o sí? Es que recuerda que yo dije que esta primera tarea no la tienen que hacer en inglés, la pueden hacer en español, así que no es necesario que traduzcan. Siempre, siempre, siempre yo no les voy a decir que no lo traduzcan con el traductor de Google. Por último, háganlo palabra por palabra ustedes, pero con diccionario. ¿Les va a costar un poco más? Sí, pero se van a acostumbrar. Si lo hacen con el traductor no aprenden nada, chiquillos.
Pero ¿cómo se llama? Está en inglés, sí, po, para traducirlo. Para traducirlo del inglés al español, sí, ahí Sí. como para poder entenderlo, sí, ahí podrían utilizarlo. Ricardo, Es que el traductor creo que lo hace las personas, pues. Y lo puede, creo, que editar cualquiera que se registre, ¿no? algo parecido, algo parecido. Lo que sucede con los traductores, con el traductor de Google, es que yo ingreso una palabra, ¿cierto? Me la traduce y yo la puedo editar. Entonces después queda como en eh, como en una base de datos las respuestas que alguien dio con respecto a una palabra. Por ejemplo, todos sabemos que dog significa perro. Si yo voy al traductor de Google y pongo dog, me va a aparecer perro. Pero más abajito yo puedo dar otro significado. Entonces después, en algún momento, puede que le ponga, no sé, que dog significa gato, y en algún momento a alguien le va a aparecer dog como gato. Entonces, ese es el problema con los traductores. Además que el traductor no te traduce por contexto, te traduce a ciertas frases que ya están como preestablecidas, pero que muchas veces no tienen el contexto que uno necesita, ¿ya? Es por eso que yo prefiero que ustedes lo hagan con diccionario y que cometan ciertos errores y que con esos errores aprendan, a que lo hagan directamente con un traductor, porque en la vida real, cuando ustedes estudian en la universidad, si ustedes llegan a hacer algo con traductor, eso es un uno. Así de simple. Y se nota. Les voy a poner un ejemplo que pasó. Eh, unos estudiantes una vez, en una carrera que no era de inglés, obviamente, les estaban haciendo una clase y ellos tenían que participar en un foro. Y en ese foro ellos escribían distintas cosas. Entonces, se podrían responder entre ellos porque era parte de la participación y todo eso iba con nota. Entonces, ¿qué es lo que hizo una alumna? Le posteó a una amiga, ¿cierto? Y le escribió todo y todo lo puso con el traductor de Google. Y el problema es que el traductor le tradujo hasta el nombre de la amiga. La amiga se llamaba Flor. Por lo tanto, en la traducción aparecía Flower. Me perdí lo que estaba diciendo, profe, se me salió la llamada. Sí, hay tan con mala conexión. Que una persona le comentó a una amiga en inglés en un foro por una nota y ocupó el traductor de Google. Y el traductor de Google tradujo todo, 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 sin pensar en que algo era un nombre o no. El nombre de la amiga era Flor y se lo tradujo como flower, como si fuera el objeto flor, no como el nombre. Obviamente la profesora se dio cuenta que estaba ocupando el traductor y le bajó la nota. Ese es el problema con el traductor. El traductor no diferencia, no discrimina. Y auto lo traduce como coche en vez de Claro, automóvil, algo así. claro, si tú escribes automóvil o car en inglés, te lo traduce como coche o como carro. Pero es más que nada porque es una palabra que se utiliza en Latinoamérica. Sí, En términos pero en Chile generalmente, por no. ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en países más como más del Caribe, ellos dicen carro o coche. Nosotros aquí en Chile llamamos auto o automóvil, que de hecho debería ser el nombre correcto, O automóvil. vehículo. Es que vehículo es cualquier cosa en movimiento. Cualquier cosa en movimiento puede ser vehículo. ¿Ya? Un camión es un vehículo. Profe, Au. mire, por ejemplo, en su traductor que mandé busqué la palabra, puta, no sé, ya, pero, don, y me aparecen caleta de cuestiones, po. Por ejemplo, significa en español, no me interrumpas cuando hablo, por favor, la palabra don. No te entendí nada. Busqué en el, Como que se abomba tu bu- micrófono. Modula, puta, Byron, modula. busqué en el traductor que usted mandó la Ya, palabra don. ya. Y acá me salen hartas palabras, pero aquí dice, no me interrumpas cuando hablo, por favor. ¿Esa es la traducción? A ver. Mira. Yo creo que te está poniendo un ejemplo en donde se podría usar la palabra. Pues, bueno,
Mira, si tú buscas una palabra, por ejemplo, buscas automóvil. Si tú lo buscas del español a inglés, te va a aparecer así. Si es un vehículo a motor, car. Si es un automóvil de pasajeros que no sea de carga, passenger car. Te va dando el contexto en donde tú lo puedes encontrar. Si es al revés, si tú quieres buscar una palabra en inglés, car, ¿cierto? Si es un, te da también el contexto, automobile. En español es coche, carro o auto. ¿Ya? Aquí dice US, eso significa que es británico. O sea, perdón, norteamericano, US. Cuando estás hablando de un coche, de un carro, pero de los trenes, vagón. ¿Ya? Te lo va dando como por contexto. Por eso es buena esta página, porque te los da por contexto. Si tú buscas una palabra en inglés que tú no conoces, por ejemplo, rights, y tú estás hablando de algo que sea, ¿será correcto? No, no estoy buscando como correcto porque yo les dije que eran derechos humanos. Entonces, igual lo buscan acá, derecho. Ah, fíjese, derecho. Entitlement, un derecho. Te los da con contexto. Y eso es lo bueno. Y este contexto, estas palabras que están acá, estas sí las pueden traducir en el traductor para entender lo que les está diciendo. Entiendo. Sí, el traductor es muy bueno, pero tienen que aprender a usarlo. Y ustedes no están acostumbrados a usar diccionarios. Es por eso. Y para seguir con la clase, los ejemplos de las frases de apertura. Estas me gustaría que las tuvieran escritas en sus cuadernitos. Voy a dar un par de minutos para que las escriban en su cuaderno. Ojalá toda esta tabla la tengan escrita en su cuaderno. Corriendo. Profe, toda la tabla. Toda, toda la tabla, toda la tabla.
¿Estamos listos, chiquillos? No, profesor, como me acabo de unir, estoy escribiendo todo de hace poco. Ya. Pero sáquenle pantallazo y lo escriben después, po. Al Byron no le entiendo nada. No Dijo, sé si soy yo. sáquenle pantallazo y lo escriben después. Si le saco pantallazo, ¿para qué lo voy a escribir El después? Byron nos modula. Porque Es vos que si borráis le todas las sacan fotos que tenéis pantallazo, acá. chiquillos, si le sacan pantallazo, no lo van a escribir. Que pasaba lo mismo en clase. En clase, no, si le saco foto a la diapositiva y después lo escribo. Y no lo escribían. Ustedes no engañan a nadie con esa excusa. Profe, Oh, eh, tenemos que traducir 10 que son aquí. 10 derechos Tenéis que humanos que tú elegir escojas. 10. Ya, Está en las pero instrucciones, las está en las tenemos. instrucciones. Ya, pero también tenemos que traducir el texto
el pequeño texto de abajo o tenemos que con nuestras propias palabras explicarlo? Tienen que ponerme cuál es el... Significado y después explicarlo. Claro, porque me tienen que decir cuál derecho humano es el que ustedes van a explicar. Pues no pueden llegar y escribir cualquier cosa. Me Ya. ponen que este es el derecho, no sé, el número 4 que dice tal cosa, y ahí me lo explican. Son 10 derechos que tenemos que explicar. Está bien, Perdón, es que Byron, de verdad, ¿sabes que yo no sé si es mi computador que no te entiende o es que estás hablando de una forma extraña frente al micrófono, porque Está hablando así, profe, por eso. claro, es que es se escucha que como no, así el- se escucha. es la voz de la mañana. Por eso que hablo tan mal. Habla con la papa en la boca el Byron. Ya, vamos, deme un segundito y vamos a... Ah, ay. Pero si está en el grupo. Ya, vamos a pasar a la siguiente, perdón chiquillos, que como están todos con problemas en Classroom, todos hablan y todos preguntan. Ejemplos. Una pregunta directa sería, Where is Balmaceda Street? ¿Dónde está la calle Balmaceda? Esa es una pregunta directa. Si yo lo quiero hacer de forma indirecta, yo pregunto, Could you tell me? ¿Podría decirme o podrías decirme where Balmaceda Street is? Fíjense el orden del verbo acá, ¿dónde va? Va al final. Aunque es una pregunta, va al final. ¿Ya? In indirect questions with is, are, the verb comes after the subject. En las preguntas indirectas con is y are, como el que está acá, ¿cierto? Is, el verbo, que en este caso es is, se pone después del sujeto. Después del sujeto. Si yo estoy preguntando por Balmaceda Street, por una calle, o en los primeros ejemplos que di por el baño, eso es el sujeto. El verbo entonces en la indirecta va a ir al final, va a ir después del verbo, o sea, perdón, del sujeto, después del sujeto. El verbo va después del sujeto. Porque tengo la opening phrase, ¿cierto? Tengo la WH question, el sujeto y el verbo. Tirín. Otro ejemplo. What time does the bank open? ¿A qué hora abre el banco? Fíjense, tenemos, ¿cierto? La WH question, que estoy preguntando, what time. Luego tenemos un auxiliar, does.
Luego tengo el sujeto y el verbo. La pregunta indirecta, yo agrego la opening phrase, do you know? Reescribo, ¿cierto? La WH question, what time? Elimino el does, elimino el auxiliar, ¿cierto? Escribo el resto como si fuera una pregunta en afirmativo, o sea, como si fuera afirmativa. The bank opens. Recuerden que en el inglés, en la tercera persona del singular, como estamos acá, el verbo va con S o ES en la tercera persona. Así que lo que yo hice acá fue tomar la oración, la preguntita, y reescribirla como si fuera en afirmativo, incluyendo obviamente la opening phrase que me transforma todo lo demás en pregunta. Y por eso que tengo el question mark al final. In indirect questions, we don't use the auxiliary verb do, does o did. En las preguntas indirectas, que esta de acá, la celestita, no utilizamos el verbo auxiliar do, does o did. No los utilizamos. Oh, pero profe, usted lo tiene ahí el principio de la oración. Sí, pero este principio de la oración no es en sí parte de la pregunta. Es una opening phrase que me lleva a la pregunta. ¿Se entiende? La pregunta directa viene con el auxiliar. En la indirecta, a esta pregunta yo le tengo que quitar el auxiliar. Y le agrego la opening phrase al principio. Es por eso que yo digo que yo no lo utilizo, porque acá la opening phrase puede ser cualquiera. Could you tell me? Can you tell me? I was wondering. Puede ser cualquiera. Lo que importa es de aquí en adelante que yo lo escriba correctamente sin el do, does o did. Tener cuidado con la forma, con el tiempo verbal. Si está la pregunta está en presente, acá tiene que ir en presente. Si esta pregunta estuviera en pasado, el verbo debería ir en pasado. Por ejemplo, si esta pregunta estuviera en pasado, aquí sería did open. Y la indirecta sería opened. Terminaría con ed acá. Más que nada, eso, tener cuidado. Y se parecen a las filas que van a estar en los bancos ahí para sacar los bonos. Ve, aquí está lo que yo les decía anteriormente. Aquí yo tengo una pregunta que tiene un did entre medio. Why did you move to Chile? ¿Por qué te cambiaste a Chile? Why did? Why did? Ya. Y acá yo lo que hago, ocupo una pregunta, perdón, una opening phrase, una frase de apertura. I was wondering, me estaba preguntando a mí mismo, why you moved to Europe. Fíjense, el move lo puse en pasado. Aquí estaba en pasado con el did. El did me generaba el pasado de la oración. Al yo eliminar el did, el verbo tiene que estar en pasado. Conservo el tiempo verbal. ¿Ah? De nuevo, no hay verbo auxiliar did en la pregunta indirecta. Esto de acá, que sería el último ejemplo. How much does the iPhone 7 costs? Ahora yo podría poner aquí el iPhone 13, que creo que va a salir ahora. En la pregunta indirecta, yo ocupo la opening phrase, I'd like to know, me gustaría saber, I'd like to know, me gustaría saber, y luego ocupo el resto de la oración que está en presente, la tengo que poner en presente, pero sin el auxiliar. Entonces yo escribo, how much, elimino el auxiliar, the iPhone 7 costs, con ese final, porque lo estoy haciendo en presente. ¿Ven?
To form the indirect questions, remove thus and change costs to costs. Para formar la pregunta indirecta, remover o quitar el thus, que estaba acá arriba, y cambiar cost, el verbo cost, de cuánto cuesta, ¿cierto? To costs, con S final. Dudas, consultas, comentarios. Voy a dejar de grabar ahora.